Aquí hace bastante calor ahora. Y la puerta de aquí no se podía abrir, no se estaba con llave. El tema que vamos a tocar hoy día es un tema que va a ser bastante fácil para ustedes porque es un tema que ya conocen. Todos saben reconocer un paciente que tiene una coloración amarillenta en la piel. Ahora lo que vamos a reforzar aquí es cómo ordenarnos frente a una semiología de un paciente que luce ictérico y no muchas veces solamente aparece amarillo, ¿no? Sino además de ello viene acompañado de algunos otros síntomas o algunos otros signos que los encontraremos al momento del examen clínico. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por ictericia? Es la presentación de la coloración amarillenta, pero ¿dónde se encuentra esa coloración amarillenta? En toda la piel y en las mucosas. No se olviden que hay una afinidad con la elastina y por lo tanto, así yo tenga un paciente que tenga la tez morena, yo voy a ir a reconocer algunas áreas, como por ejemplo debajo de la lengua, en el paladar blando, en las escleras, y voy a poder reconocer ese tinte ictérico, ¿no? Entonces, esta presentación, este color amarillento de nuestros pacientes, el fin es reconocer qué es lo que está pasando, en quién está sucediendo esto. ¿Es un recién nacido que acaba de nacer hace una hora y ya está amarillo? ¿O es que al tercer día se puso amarillo? ¿O es que tiene 65 años y además está bajando de peso y es un paciente que no quiere comer y estamos pensando que ese dolor vago que tiene en el abdomen está asociado con algún tipo de neoplasia oculta? Entonces tenemos que reconocer a qué corresponde este tinte ictérico. No solamente es difícil encontrar este tinte ictérico en los pacientes que son de tez morena, también me es difícil en aquella persona que está postrada, ¿no? Es una paciente que tiene extremidades paralizadas o porque además el paciente está completamente edematizado, entonces me es mucho más difícil. Pero ya sabemos nosotros que esa coloración de piel y mucosas tenemos que ir a buscarlas porque eso nos está indicando algo que está sucediendo, ya sea bueno o malo en la persona. Pero normalmente vamos a ir a ver a los pacientes que no tienen esta característica, puesto que los niveles de bilirrubina están dentro de sus valores normales, ¿no? ¿Cuál es el valor de una bilirrubina normal entonces? De 0.2 a 0.3 hasta 1 miligramo por decilitro, si hablamos de miligramos por decilitro. Y si hablamos de milimoles, entonces hablaremos de 5.1 hasta 17 milimoles por litro. Todo va a depender de la experiencia que uno tenga, pero entre 2 a 3 miligramos por decilitro nosotros ya estamos objetivando al paciente con esos cambios de coloración. Pero hay personas que no los pueden identificar, incluso hasta valores de 10. ¿No? Entonces debemos tener mucha precaución en que así no venga el paciente por ictericia. Al momento que evalúe a mi paciente tengo que ir a buscarlo. Si nosotros encontramos un valor de 1.5 miligramos por decilitro, por decir, el paciente no viene por ninguna hora más que una evaluación completa, entonces este resultado que yo voy a encontrar ya me está indicando que mi paciente tiene incremento de la bilirrubina, lo estoy encontrando en el laboratorio, pero es subclínico, ¿no? Entonces yo no estoy encontrando este hallazgo, pero ya lo puedo encontrar al momento del examen que me va a llegar. No siempre los pacientes que lucen con ese tinte amarillento van a tener hiperbilirrubinemia. También puedo tener pacientes que tienen exceso de ingestas, por ejemplo, de carotenos, ¿no? Entonces hay muchas personas que comen grandes cantidades de papaya, zapallo, los alimentos ricos en carotenos, las zanahorias, el tomate. Entonces ir a buscar esos diagnósticos diferenciales, porque cuando hay valores mayores de 300 miligramos por decilitro estamos hablando de hipercarotinemias. Pero también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con drogas, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente le acaban de hacer una prueba de una prueba en el examen complementario del oftalmólogo y le acaba de utilizar la fluoroceína? Y entonces nosotros para hacer ese procedimiento también vamos a encontrar
ese tipo de cambio en la coloración. O también puedo tener pacientes con paludismo, por ejemplo, que están usando quinaprina, que es la afebrina, y también me va a dar hacer estos cuadros de pseudoictericia, ¿no? No me olvido de aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Ustedes han visto el color de la piel de estos pacientes. Es un tinte no solamente pálido, terroso, y ni que hablar de aquellos pacientes que ya tienen toda una historia y que desde que entran por la puerta lo traen los familiares, 80 años, totalmente caquético y histérico. Entonces, las neoplasias avanzadas también me puede dar una característica de esa palidez. La puedo confundir yo, ¿es ictericia o no es? Porque cuando lo examino no le encuentro ni en escleras, ni en paladar blando, ni en las palmas de las manos, en las escleras tampoco. Entonces, cuidado con las pseudoictericias, pero tenemos que hacer esos diagnósticos diferenciales. Siempre ven las palmas de las manos, vean si el paciente tiene patologías renales y si están utilizando algunos fármacos. Cuando ya tenemos un paciente ictérico, entonces nos acordamos rápidamente qué es lo que sucede dentro de la fisiología, que luego la vamos a ver. Pero a grandes rasgos, para tener una idea de qué es lo que vamos a hablar, el componente patológico puede ser a nivel prehepático, hepático o poshepático. O sea, prehepático quiere decir que la bilirrubina, que es el compuesto final cuando se muere el glóbulo rojo de 120 días, ¿qué sucede? Se libera el grupo hemo del grupo globina y entonces el grupo hemo se va a ir degradando. Y se degrada a biliverdina y luego a bilirrubina, y a través de la unión con la albúmina llega hacia nuestro hígado, ¿no? Es captado por nuestro hígado. Y al momento de ser captado, se queda la albúmina en el plasma y solamente va a ingresar la bilirrubina. O sea, yo puedo tener problemas prehepáticos. Puedo tener un paciente que esté en la selva, 3 días de fiebre, picos febriles, pasan otros 3 días, nada de fiebre, regresa al tercer día, nuevamente hila una gota gruesa y el paciente tiene una enfermedad de paludismo, una malaria, y el paciente me está haciendo hemólisis. O puedo tener un paciente que me está haciendo una anemia hemolítica, ¿no? O es un recién nacido con algún problema autoinmune, entonces me está haciendo un problema prehepático, ¿no? O puedo tener una patología hepática, o sea, ya el paciente que yo estoy evaluando ya tiene estigmas hepáticos, y yo estoy pensando que mi paciente tiene una hepatopatía crónica, o simplemente es un paciente que ingiere alimentos en la calle, en lugares no de buena higiene, y el paciente está con toda una historia de compromiso general, fiebre, hiporexia, náuseas, y me está haciendo un problema de una hepatitis. Entonces estoy hablando de este paciente me está haciendo una patología aguda hepática. O puedo tener un paciente que es una gestante, tiene 30 años, es su segunda gestación y está en el 8º mes de gestación y me está haciendo problemas de dolor abdominal en hipocondrio derecho, me está haciendo cuadros de fiebre, le toman una ecografía. Cuando lo examinamos es bastante complicado porque tiene un abdomen totalmente con un embarazo de 8 meses, ¿no? Entonces le evaluamos y encontramos con nuestro paciente pues tiene una coledocolitiasis o una litiasis vesicular o una litiasis en el cístico. Ese dolor es por un problema poshepático. Entonces, todo va a depender a quién y de quién estamos hablando. Estamos hablando de un recién nacido, estamos hablando que es un paciente que está haciendo un cuadro, este niño está haciendo un cuadro de anemia hemolítica, la madre tiene problemas autoinmunes, tiene un lupus, o esta es una enfermedad, una malaria, o de repente es un paciente que nació con una atresia biliar, ¿no? O me está haciendo algún cuadro de hepatitis autoinmune, o me está haciendo un cuadro por ictericia, ya sea por problemas en la lactancia. Pero, ¿qué pasa si el paciente que tengo es un adulto, es un joven, como ustedes, y tiene dolor? Hemos visto hace poco, en lo que ha pasado los 2 últimos meses, hemos visto varios colegas entre los 45 y 55 años que han comenzado con dolor en el hipocondrio derecho, y ningún antecedente de nada, completamente sanos, ¿no? Personas completamente delgadas. Coincidentemente las dos han sido mujeres con 3 hijos y con dolor en el hipocondrio derecho, y les impresionaba a alguna de ellas, la levitericia, ecografía y un cuadro obstructivo, cálculos en la vía biliar. Entonces, si es una persona adulta,
y es un problema posthepático, no voy a dejar de pensar dónde está la obstrucción. ¿Está en el cístico? ¿Es una litiasis vesicular? ¿Este es una coledocolitiasis? ¿Este es una estenosis biliar? ¿O este es un paciente que ya tiene un daño hepatocelular? El cuadro de hepatitis, por ejemplo, en nuestros pacientes virales tan comunes, o de hepatopatías crónicas, la cirrosis alcohólica, o porque el paciente está ingiriendo algún tipo de alimento, pero algún tipo de medicamento que sea que ocasione daño hepatocelular. Bien, entonces ya lo hemos venido diciendo, quizás acá agregarle en el metabolismo de la degradación de la hemoglobina, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Una vez que ya tengo esa biliverdina y que se ha convertido en bilirrubina y que es captada y llevada hasta el hepatocito, va a ingresar y va a ser no solamente la primera parte del transporte, la captación, o sea, yo puedo tener patologías en la captación, ¿no? Las enfermedades de Gilbert, donde no está preparado ese hepatocito para captar la bilirrubina. Y si no la capta la bilirrubina, entonces tendré una hiperbilirrubinemia indirecta en este grupo de pacientes. También puedo tener pacientes que tienen alteraciones, una vez que lo capta, tiene que unirse a la glucuroniltransferasa y se va a conjugar. Yo puedo tener patologías en la conjugación. Y ahí tendremos otro tipo de enfermedades, como la enfermedad de Krieger-Najm, donde hay alteraciones de la conjugación por ausencia total de esta enzima o porque hay una ausencia parcial, o sea, habrá un Krieger-Najm 1 o Krieger-Najm 2. Entonces la de tipo 1 es incompatible, rápidamente esas personas se van. La de tipo 2 sí tienen una sobrevida. Una vez que está captado, se ha metabolizado, se ha conjugado esa bilirrubina, ya está lista para ser excretada, ¿no? Y entonces también habrá patologías por falla en la excreción, pero ya está conjugada, o sea que también habrá bilirrubina, patologías hepatocelulares con bilirrubina conjugada. Esos pacientes tenemos, por ejemplo, el Dubin-Johnson, el Rotor, donde la falla de excreción es la que está presente. ¿Qué sucede de ahí? Se excreta y ¿hacia dónde cae la bilis? La bilis va a caer en el tubo digestivo, ¿verdad? Por los conductos biliares, va a llegar hacia el intestino delgado y va a suceder, ¿qué cosa? Va a pasar el intestino delgado, intestino grueso, y parte del 80% de esta bilirrubina conjugada va a ser eliminada a través de la vía intestiva. Pero hay un 20% que va a entrar en el círculo de la circulación enterohepática. Y ese 20%, estamos hablando de una bilirrubina conjugada, o sea, predominio de bilirrubina directa, y que va a dar coloración a las heces y a la orina, y por lo tanto nosotros vamos a tener, si tenemos un problema de una patología colestásica, de obstrucción, ¿no?, de la vía biliar, vamos a poner que tengo un tremendo cálculo en la ampolla de Vater, ¿no? Entonces esa bilirrubina conjugada ya no va a poder llegar, y por lo tanto no va a haber quien le dé ese color sui generis que tienen las heces, y las heces van a ser claras, hipocolia o acolia, y no va a haber coloración en la orina, y hemos dicho que esa bilirrubina está conjugada y va a llegar también a la vía, a través del plasma, la irrigación renal, y vamos a encontrar a nuestros pacientes con coluria, o sea, pacientes que tengan patología colestásica, a través de esta circulación enterohepática vamos a tener la ictericia, coluria y acolia. Bien, ese 20% de circulación enterohepática es la que nosotros vamos a tener en hincapié al momento que hagamos nuestra evaluación de nuestros pacientes. Pero el metabolismo de la hemoglobina no es la única que tenemos en nuestro organismo. Tenemos el 85% es a través de nuestros glóbulos rojos, pero también tenemos otras sustancias como los citocromos, la mioglobina, que también se van a degradar y que provienen del sistema retículo endotelial, del vaso, de la médula ósea, los capilares, y entonces hay que tener esa observación en nuestros pacientes también, ¿no? Entonces bien claro está, ahora sí ya de aquí corremos, el glóbulo rojo se destruye, se separa el grupo hemo se convierte en biliverdina,
y esta biliverdina en bilirrubina, y esta es la bilirrubina indirecta, ¿no?, que va a llegar a nivel hepático, se va a conjugar con el ácido glucurónico, se forma la bilirrubina conjugada o directa, llega a través de la vía digestiva y es excretada el 80% por nuestro tubo digestivo. Hay un 20% que entra dentro de la circulación enterohepática, nuevamente llega a nuestro hígado y parte a través, llega hacia nuestros riñones con la presencia en ambos lados de urobilinógeno, ¿no? Les he hecho toda esta revisión ya, qué es lo que sucede durante la degradación, y vamos a hacer un poquito de hincapié cuando es captado ya la bilirrubina y luego es conjugada y después es excretada, y podemos tener nosotros alteraciones, como les he mencionado, en todas estas lugares que les he mencionado, desde el transporte, desde la captación, desde la conjugación hasta la excreción de la bilirrubina, ¿no? Esto es lo mismo en una forma gráfica. Por lo tanto, si yo tengo un niño, estoy en pediatría, en mi primer día de rotación, acaba de nacer y 2 horas después me llama la enfermera que lo ve amarillo. Cuando hablamos de ictericia fisiológica, hemos dicho que eso no aparece a las horas de nacido, eso aparece en 2 a 3 días después de haber nacido. Y cuando desaparece, depende, si he tenido un parto, un recién nacido de parto normal, desaparece en 2 semanas, pero si es un nacido prematuro, puede durar esta ictericia hasta 4 semanas. Entonces, hacer las preguntas y agregar eso en la historia clínica. Y no se olviden de que estos niños nacen con la sangre que ha llegado del cordón umbilical de la madre. Estos niños con el hígado todavía no está preparado para realizar un tipo de conjugación como el de ustedes o el mío, ¿no? Entonces son hígados inmaduros todavía. Anormal, patológico, es que en las primeras horas ya le estén encontrando ictericia. Cuando hablamos de ictericias, entonces hablamos que nuestros pacientes tienen bilirrubina indirecta o bilirrubina directa. Tenemos que recordar que la bilirrubina directa no es tóxica, es hidrosoluble, no está ligada a las proteínas, se excreta a través del riñón, como les he explicado, se excreta a través de las vías biliares y los valores son de 0 a 0.2 miligramos por 100 mililitros. A diferencia de la bilirrubina indirecta, que es todo lo contrario, es liposoluble, está ligada a la proteína, es tóxica y no es excretada ni por la vía biliar ni por el riñón. Cuando hablamos, ahora sí, prestemos atención aquí porque de aquí para adelante ya viene una serie de cosas que tenemos que fijarlas bien. Cuando hablamos de la clasificación de las ictericias, hablamos de las prehepáticas, y dentro de las prehepáticas tenemos ahora bien claro que se pueden producir producción excesiva. ¿Por qué? Les dije por hemólisis, y les hablé de hemólisis por problema intravascular o extravascular. Extravascular, por ejemplo, la malaria, a través de un agente infeccioso se rompe el glóbulo rojo, o por un problema de hemólisis autoinmune, ¿no?, en el caso contrario. También tengo que hablar si el paciente tendrá eritropoiesis ineficaz, si habrá tenido algún gran hematoma y hay una reabsorción de grandes hematomas, esa es otra causa. O también tenemos la oportunidad de ver pacientes que tienen disminución del aporte de bilirrubina. Por ejemplo, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Entonces, es una insuficiencia cardíaca congestiva. Imagínense qué irrigación va a llegar a ese nivel hepático y cómo va a estar recongestionado, ¿no? Acaban de acabar ustedes el capítulo de cardiología, entonces ya entienden eso, que también hay una cirrosis cardíaca. Por falla cardíaca derecha también se congestiona ese hígado. Cuando hablamos de problemas hepáticos, tenemos que hablar, el problema es en la captación, ya dijimos, será un Gilbert. El problema será de la conjugación, o sea, hay una ausencia parcial o total de la glucuronil transferasa, estaremos frente a un Krige-Najar, y vemos de estos grupos de pacientes a un buen grupo. También vemos de captación a un síndrome de Gilbert, también vemos en la consulta, ¿no? El paciente tendrá alguna alteración porque está ingiriendo algún fármaco. Es un paciente con tuberculosis, segunda semana de tratamiento, y él comienza a colocarse un tictérico, y el paciente está recibiendo dentro de las drogas
pisonacida, rifampicina, o sea, tendrá un problema de hepatotoxicidad. Evaluar si el paciente es un ácido que a las horas está haciendo ictericia, ¿no? Evaluar si es con predominio de la bilirrubina directa, pero este problema por un problema ya hepático, pero que sea la alteración a nivel de la excreción, les decíamos el Dubin-Johnson y el Rotor. O si es que hay un daño hepatocelular, la historia clínica de fiebre, hiporexia, malestar general, cuadro agudo, será hepatitis viral de tipo A, será por fármacos, o será algo más crónico, como el caso de la cirrosis, de la hepatitis alcohólica, o tendremos problemas agudos por una colestasis intrahepática, porque yo puedo tener un paciente que me está haciendo, por ejemplo, un cuadro de sepsis, o por el mismo cuadro de embarazo, o porque está ingiriendo algún fármaco, también producen colestasis, hemos dicho, intrahepática. O puedo tener patologías crónicas, ¿no? Que son también hepáticas, pero son crónicas, pacientes con cirrosis biliar primaria, ¿no? El cuadro no es tan aparatoso, 1 a 2 episodios de dolor medio vagos, generalmente en mujeres, generalmente en la cuarta etapa de la vida. O podemos tener pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, o otras patologías como la sarcoidosis, linfomas o colestasis recurrentes de tipo B. Y dentro de las poshepáticas, ahí sí mencionamos todo lo que dijimos al inicio, ¿no? Las colestasis extrahepáticas por coledocolitiasis, 1, porque es algo intraluminal o porque yo tenga algo extraluminal que me está comprimiendo el conducto biliar. O sea, yo puedo tener un ampuloma, una neoplasia de cabeza de páncreas, entonces, por uno u otro lado me está haciendo un cuadro de colestasis. Aquí les puse este cuadro porque ya conociendo todo lo que les acabo de explicar, yo puedo hacer aquí una ayuda más, ¿no? Porque si sé que mi paciente está ictérico y encuentro que tiene una ictericia con hiperbilirrubinemia, con exceso de hiperbilirrubina, yo tengo que ir a ver si esto es directa o indirecta. Si es indirecta, o sea, es una prehepática, dije que tenía que evaluar si esta es intravascular o es extravascular. Si es extravascular por hemólisis, la historia clínica me lo está dando. La historia clínica que les hablé de malaria, por ejemplo, o un paciente que además le encuentro hiperesplenismo o una patología autoinmune, o porque yo tengo un factor intrínseco del glóbulo rojo, o sea, una deficiencia, por ejemplo, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o porque yo tengo una enfermedad, por ejemplo, una anemia falciforme, o porque tenga defectos en la membrana. O puedo tener patologías intravasculares, como por ejemplo los cuadros de hemólisis, pero por otro tipo de causas, como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica o la hemoglobinuria paroxística nocturna. O sea, son los agregados que yo le haría si es que yo encuentro una hiperbilirrubinemia de tipo indirecto, es decir, con un incremento en la producción de bilirrubina. Pero también tengo alteraciones en el flujo, en la depuración, en el aclaramiento de la bilirrubina. Y esto puede suceder porque el daño sea intrahepático o poshepático. Dentro del intrahepático ya hemos dicho cuáles: defectos en el transporte y en la conjugación de la bilirrubina. Genéticos, ¿no? Tenemos un Gilbert. Dentro del problema de intrahepático también les hablé de las insuficiencias cardíacas severas. Pero cuando hablamos ya del problema colestásico intrahepático, entonces ahí ya el paciente tiene daños como por ejemplo agudos, la hepatitis, y puede ser viral, puede ser alcohólica, puede ser por toxinas, puede ser isquémica, puede ser autoinmune, o puedo tener enfermedades crónicas con antecedente de alcoholismo, estigmas hepáticos al examen, o patologías de cirrosis biliar primaria en esos pacientes que les mencionaba con 1 o 2 episodios de dolor en hipocondrio derecho, epigástronos también claros, la ictericia, y al final estudio la vía biliar y me doy con la sorpresa que tengo esto. O también en pacientes que tienen ya otros procesos infiltrativos como amiloidosis, linfomas, tuberculosis, todo va a depender de la historia clínica que yo esté refiriendo. Colestasis intrahepática. Y por último, ya estas ya están bien claras, pero para ustedes, las colestasis extrahepáticas, ¿no?
intraluminales, coledocolitiasis. Y si hay un cálculo enclavado a nivel del colédoco y está 2 semanas con ello y tengo la colección de la bilis, eso es un medio de cultivo y se va a inflamar y se va a producir además de ello un cuadro de colangitis, o sea, el paciente va a estar con fiebre, con dolor, con ictericia. Y además, como es obstructivo, se presentará el síndrome de coledociano, o sea, ictericia, coluria y acoli. Evaluar así también si es que puede tener, por ejemplo, estrecheces de la vía biliar, cuadros de pancreatitis asociados, ¿no? Con dolor tipo cinturón, dolor en faja en cinturón, ¿no? O cuadros de infecciones. Diagnósticos diferenciales, acá se los he remarcado lo mismo que están en las 2 diapositivas anteriores, pero ya ustedes se van autoevaluando. No solamente pensar que el cálculo biliar por sí solo me va a dar la explicación, hay que hacer diagnóstico de problemas obstructivos, también tengo que ver la historia clínica. Dolor en faja en cinturón, tendrá una pancreatitis aguda, tiene antecedentes de alcoholismo, historia de hepatitis, será alcohólico, hepatitis alcohólica, tiene historias de alteraciones en el conducto biliar o alteraciones de tipo cólico, para pensar en todas las variabilidades de las patologías benignas y malignas de la vía biliar. Asociado a la tríada de Charcot, dolor, ictericia y fiebre, estará con un problema de una colangitis, ¿no? Tendrá dolor en hipocondrio derecho, intolerancia a las grasas, será una colecistitis, tendrá historia de cirrosis, es decir, todos los ejemplos que les he ido dando uno por uno. Cuando hacemos el enfoque de un paciente histérico, entonces tenemos que hacer una buena historia clínica. 90% de nuestro diagnóstico va a estar en base a qué historia clínica es la que yo he recogido. Completaré con mi examen clínico y luego ya para confirmar mi examen de laboratorio, mi tomografía, mi ecografía o estudio endoscópico si es que necesito para alguna historia. Haciendo hincapié a todo lo que ya hemos hablado. Si tengo un paciente que tiene menos de 30 años, y tiene todo un cuadro general de fiebre, anorexia, hiporexia, vómitos, náuseas, estaré pensando en una hepatitis viral. O si tengo un paciente mayor de 50 años y que tiene dolor en hipocondrio derecho, pensaré desde algo benigno, una litiasis biliar, pero ya comienzo a pensar también en otro tipo de patologías y tendré que hacer uso de toda mi anamnesis. ¿Tiene alcoholismo? ¿No tiene alcoholismo? ¿Tiene patología de páncreas anteriormente? ¿Está ingiriendo algún fármaco hepatotóxico? ¿Qué sexo tiene? ¿Cuál es su vida sexual? Ingesta de drogas, inyecciones. Estudiar toda la patología en el caso de mujeres para hacer el diagnóstico, sobre todo en la gestación de litiasis vesicular, evaluar la posibilidad de cirrosis biliares, evaluar los hígados colestásicos, hígados grácigos en el tercer trimestre de la gestación. Cuando ya el alcoholismo en hombres y mujeres, pues hay que sospechar hepatitis alcohólica, evaluar si el paciente tiene exposición, o es un médico, una enfermera, personal de salud, ha tenido un traumatismo, el paciente tiene VIH, tiene hepatitis B, ha sido sometido a transfusiones, ha tenido contacto con algún paciente con ictericia y de repente ingiere ahí alimentos todos los días y él es el que los prepara, o sea, estará haciendo una hepatitis viral de tipo A. Está ingiriendo medicamentos hepatotóxicos y está con un tratamiento de tuberculosis, isoniazida, rifampicina, o de repente está utilizando algún otro fármaco. Entonces, indagar si este cuadro de ictericia está asociado al inicio del uso de drogas. Evaluar siempre en qué forma se presentó la ictericia. ¿Es algo brusco agudo? Estoy pensando en una hepatitis viral. O es una inducida por fármacos, ¿no? O si es que tiene historia de dolor, pensar en cálculos. Y si es algo más lento, insidioso, en pacientes gerontes o en pacientes, mayores de 50, pacientes con estado de alteración del estado general de nutrición, pensar neoplasias, ¿no? Pensar si el paciente tiene fiebre y escalofríos y ha sido sometido hace pocos días a una extracción de un cálculo, ¿me estará haciendo entonces una colangitis ascendente? ¿Habrá quedado un cálculo residual? ¿O me está haciendo una colangitis, el cuadro es reciente y tiene ictericia, fiebre y dolor, y además evalúo y tengo el Murphy positivo? Entonces, no dejo de preguntar también si el paciente tiene ingesta de alcohol, hepatitis, historia, también me puede hacer la misma sintomatología. Evaluar dolor abdominal,
qué tipo de dolor es, tipo cólico, tipo sordo, se irradia, no se irradia, para ver todas las secuencias que les he mencionado. Si el cuadro de dolor abdominal ya es un paciente que viene, por ejemplo, 65 años, no tiene mayor manifestación, está bajando de peso importante, nadie lo ha visto ictérico, pero el paciente no se ve ictérico, pero cuando hablas con la familia dicen, no, pero yo lo observaba medio pálido, pero no sabía si era amarillo o pálido, pero ella no quiere comer bien y tiene una sensación de pesadez o dolor en hipocondrio derecho, y examino y encuentro una vesícula palpable y la consistencia. Entonces tendrá este paciente una neoplasia de cabeza y páncreas o una neoplasia de ampolla de Vater. Si a eso viene que tiene ictericia, coluria y acolia, es un síndrome colestásico. Ver siempre el estado general del paciente, si está bajando o no de peso, preguntar si hay acolia, coluria, y si esto es permanente o es en forma intermitente y va asociado a baja de peso, para descartar las posibilidades de ampuloma. Una vez que se necrosa el tejido, está totalmente obstruyendo la vía biliar, está con ictericia, coluria y acolia, pero se necrosa, se sangra esa zona, cae el tejido necrótico y cae también la bilirrubina, y el paciente ya no presenta ni ictericia, ni coluria ni acolia. Entonces, la historia es como la que se les cuenta. Evaluar si el paciente así ha pasado 10 años y el paciente tiene pesadez y problemas digestivos, y le encuentro ictericia y le encuentro demostración de poras hepáticas elevadas, litiasis residual, es un diagnóstico diferencial. Siempre es importante evaluar cuán ictérico está nuestro paciente y si hay alguna consunción o no para pensar en neoplasias. El color del amarillento siempre es importante verlo, porque no es lo mismo el amarillo pálido por una hemólisis, como el que ven aquí en la izquierda, como el amarillo verdoso, como en el paciente que tiene colestasis, o como en el centro, que tiene un tinte rojizo, que es rubínico, es por daño hepatocelular. O sea, el solo ver al paciente me va a decir, ya este paciente, sin preguntarle, yo ya sé que va a tener ictericia, coluria y acolia, es colestásico. Acá la historia de hemólisis, entonces me ayuda muchísimo. Si encuentro estigmas hepáticos, todos los estigmas que ustedes ya conocen, telangiectasias, eritema palmar, la distribución del vello de tipo feminoide en el varón, la circulación colateral, ascitis, muy importante. Si encuentro un paciente con ascitis y con signos de hepatopatía y tiene historia de alcohol, es fácil, tiene hepatopatía crónica, una cirrosis hepática por alcohol. Pero si el paciente no tiene ningún estigma hepático y tiene ascitis, y a eso le sumo que le hago una paracentesis y encuentro que es de tipo exudativo y el paciente está caquéctico, tengo dos alternativas: o está haciendo una TB o está haciendo una neoplasia. Si tiene antecedente de TB y maltratado o tiene contactos recientes, podrá estar haciendo una TB. O si le encuentro, además de ello, ganglios, un bircho, por ejemplo, entonces una carcinomatosis. Entonces siempre me va a ayudar la búsqueda del sistema linfoglandular para poder acompañar en la búsqueda de un correcto diagnóstico. También puedo tener pacientes con hepatitis viral, evaluar el hígado, cómo está blando, está doloroso, o puedo tener pacientes con cirrosis hepática, ya la consistencia es más firme, puedo tener matidez desplazable, distensión abdominal, signo del témpano, ya tiene ascitis este paciente, y si tiene signos hepáticos, ya es una cirrosis hepática. Si no los tiene, tendré que ir a buscar, hay algo más allí. Si encuentro ya una vesícula palpable, un Purcell Terrier o un ganglio de Virchow, entonces estaré pensando en un problema metastásico, ¿no? Evaluar siempre si es que hay el vaso palpable también y ver las características. Si encontramos hepatomegalia, esplenomegalia, no dejamos de descartar, y además adenopatías, pensar en linfomas, síndromes mielodisplásicos, hipertensión portal. Siempre que tengan ictericia, busquen si hay ascitis en sus pacientes, y si la hay, busquen de qué tipo es. Si es exudativo, pensar en tuberculosis, carcinomatosis, y además busquen siempre estigmas neurológicos y hepáticos para descartar hepatopatías crónicas. El examen de orina, busquen si hay coluria, le hacen orinar al paciente o ven el color de la ropa, porque la coluria mancha de color claro, de una mancha bien evidente en la ropa interior.
las heces, si no las ha visto, las podemos ver nosotros al momento que hace la deposición o al tacto. Hipocolia o acolia, estamos hablando de problemas de colestasis. Complementar todos los estudios de laboratorio, desde un simple hemograma, si estoy pensando en hepatitis, en un hepatograma, para evaluar cómo están las bilirrubinas, las transaminasas en los pacientes que estoy pensando en hepatitis, 10 veces más del valor de lo normal de la elevación del TGO y del TGP, específicamente la del TGP en los problemas agudos, y en los problemas cirróticos más la elevación del TGO. Evaluar las otras pruebas de fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa en las enfermedades hepáticas crónicas, evaluar deshidrogenasa láctica, pruebas autoinmunes en los casos de hemólisis. Siempre que tenga evaluar al paciente, tienen que clasificarlo adecuadamente, es un prehepático, un hepático, un poshepático, y confirmar con las pruebas de laboratorio. Y en algunos casos tenemos que hacer incluso el estudio de la ecografía, la tomografía, para poder identificar dónde está ese cálculo, ¿no? Si estamos pensando en problemas de litiasis vesicular, colestitis aguda o crónica, ¿no? La ecografía nos va a decir pared delgada, edematosa, entonces y ya me está diciendo que es un problema de una colestitis aguda, pero si es una pared gruesa y no edematosa, esto ya es una colestitis crónica y ya tiene cálculos adentro, ¿no? Evaluar en todo paciente ictérico, además, todas las características que nosotros necesitamos para poder diferenciar los diagnósticos, ¿no? En problemas, sea benigno, maligno, y a complementar pues todos los estudios y demostrarlos, ¿no? Por ecografía, tomografía. Si estoy pensando que este paciente fue operado, por decir, de la vía biliar y me está haciendo nuevamente un cuadro de sospecha de un síndrome de litiasis residual, ya la ecografía por sí sola no me va a ayudar, tendré que hacer una tomografía y podré observar mejor allí la parte distal del colédoco, su dilatación, ¿no? Las imágenes nos ayudarán. Si estoy pensando que es una pancreatitis, una ecografía simplemente a veces no me ayuda, pero sí una tomografía me diferenciará y me dirá, allá sí tiene diferentes estadios de la pancreatitis, y además tiene problemas de litiasis, causas de pancreatitis, ¿no? Entonces, complementar todos los estudios invasivos, no invasivos primero, la ultrasonografía, la ecografía nos va a dar las características del lugar de obstrucción, ¿no? Y la dilatación de las vías biliares también en aquellos pacientes que estamos pensando en cirrosis biliares o en colangitis esclerosante, nos va a decir la vía biliar intrahepática está alterada en tales condiciones. Complementaremos el estudio y llegaremos rápidamente a nuestros diagnósticos. Siempre informar si el paciente tiene alcoholismo, si es obeso, si está gestando, si tiene historias de hipertrigliceridemia, ¿no? Complementar en algunos casos con RCP, la colangiografía retrograda ascendente y la biopsia hepática en algunos casos de pacientes. No se olviden, si encontramos una imagen tomográfica como esta, por ejemplo, esta es la vesícula biliar, miren acá una obstrucción a nivel del colédoco, la dilatación del colédoco ya me está confirmando ese síndrome colestásico que estaban planteando ustedes, ictericia, colubriacolia. O también aquí, por ejemplo, tengo mi vesícula biliar está dilatada, pero miren aquí el colédoco también está dilatado, y entonces esto es un problema de, esto es una imagen de la cabeza del páncreas y que me está comprimiendo pues todo el colédoco, y por eso que lo veo tan dilatado. O sea, mi sospecha de que estaba pensando en una neoplasia de cabeza de páncreas está allí evidente. Evaluar si hay fármacos en la historia clínica de nuestros pacientes para complementar nuestro estudio. Bien, si yo tengo un paciente de 65 años de edad que consulta porque tiene 8 meses de enfermedad y su motivo de consulta es porque 1 es varón, 2 tiene 65 años, 3 se nota muy cansado a diferencia de sus amigos de esa edad. Ha notado que está bajando de peso progresivamente, se ha pesado y para sorpresa de él ha bajado 8 kilos en estos 6 meses, y también está ictérico y se confirma que tiene ictericia en piel y mucosas, le pica el cuerpo, las heces las ha notado que algunos días están las heces blancas en ocasiones. Eso lo ha notado en los 8 últimos meses, pero desde hace 2 semanas
comienza a presentar dolor abdominal en hipocondrio derecho y se hace evidente acolia y coluria y tiene sensación febril. O sea, no solo tenemos un paciente con baja ponderal, un paciente con síndrome ictérico, y si me está diciendo que tiene ictericia, coluria y acolia, es un síndrome ictérico, ya no puede ser prehepático, será un hepático, donde ya pasó la conjugación, o un poshepático, ¿no? Pero me está hablando que ya tiene ictericia, coluria y acolia, ¿no? Entonces, y tiene mayor de 65 años. El paciente se ve adelgazado, las conjuntivas efectivamente palpebrales son pálidas y se encuentra ictericia en las escleras, también en la piel. Entonces, yo voy a plantear, ¿será el diagnóstico un síndrome prehepático? ¿Un síndrome ictérico prehepático? No, definitivamente no, me lo pasa. ¿Será un paciente que tiene un cuadro de una hepatitis? Si fuese una hepatitis, pero acá diría por lo menos, porque ya tiene 8 meses, estaría pensando de repente una hepatitis alcohólica, ¿verdad? Pero aquí no me habla de que el paciente tenga ningún antecedente de alcoholismo, ni tampoco me habla de ningún estigma hepático. Entonces la posibilidad que sea una hepatitis, entre comillas, alcohólica tampoco, ¿no? ¿Será un paciente que tiene una colangitis aguda? El hecho que tenga ictericia, coluria, acolia y ya tenga sensación febril, ya está haciendo fiebre, que está haciendo colangitis, sí debe estar haciendo colangitis, y me están hablando de un problema colestásico, y el problema colestásico es que obstructivo, pero esto es agudo estamos hablando de 8 meses, que desde hace 2 semanas se ha exacerbado las molestias. Estaremos hablando de un cuadro de una pancreatitis aguda, o sea, me ha hablado del dolor, el paciente que post ingesta de comidas copiosas con grasas comenzó con dolor en hipocondrio derecho o izquierdo y que luego se irradió en franja, en faja, en cinturón. No me ha hablado nada de ello. Entonces, la posibilidad diagnóstica podrá ser un colangiocarcinoma en este paciente. Es varón, tiene 8 meses de enfermedad y la vía biliar les he mencionado que puede haber neoplasias y ese sería un colangiocarcinoma de la vía biliar. Entonces, así es como ustedes tienen que hacer la disquisición para poder hacer sus diagnósticos. ¿Ok?